En esta noche vamos a empezar primeramente siempre recordando la línea del tiempo. La línea del tiempo es, repito una y mil veces, es esencial, es fundamental para entender la Biblia y sobre todo lo que es profecías, porque uno debe tener una línea del tiempo en el cual podamos colocar allí los eventos, los acontecimientos, para saber cuándo sucede, después de qué sucede o antes de qué tiene que suceder tal o cual cosa. Entonces es importante tener en mente y presente para poder entender, como repito, lo que es profecía, la línea del tiempo. Entonces esta es la línea que estamos manejando de manera general. Empieza desde el tiempo de Jesús. Esto lo tomamos de Mateo 24 y 25. Ahí Jesús habla acerca de 3 periodos importantes, desde su tiempo hasta que regresemos a la eternidad. Estos periodos son los siguientes: principio de dolores, que comenzó desde el tiempo de Jesús y ha venido, y estamos todavía en este tiempo, pero estamos al final, ya muy cerca de la venida del Señor Jesús, muy cerca de que comience el fin. La primera sección es principio de dolores, la segunda es el fin, y la tercera es el reino de los cielos, y de ahí ya entramos a la eternidad. Entonces, desde aquí hasta acá hablamos de que ya vamos 2024 años. Pueden faltar, como yo digo, unos 15 a 20 años más, pero ya estamos, eso ya es nada en el contexto del número de los años, ¿no? Luego de eso, pues que es ya mismo, va a empezar este tiempo llamado el fin, que a su vez se subdivide en 2 periodos. El uno es de 3 años y medio y el otro también es de 3 años y medio. Entre los dos completan la semana de 7 años, que la tomamos también del libro de Daniel, de la profecía de las 70 semanas. Estos 7 años están divididos en 2 partes. La primera parte es la manifestación del anticristo. Aquí se va a manifestar el anticristo. Ahora, el anticristo no es que se muere aquí, el anticristo acá es recién apresado y mandado al lago de fuego. Pero este periodo es en el que Dios le permite trabajar a su gusto, a sus anchas, y que prospere todo lo que haga, y Dios se hace a un lado. En este tiempo, aquí Dios se hace a un lado, para que el anticristo pueda trabajar y engañar a la gente, a la religión y a todo el mundo. Ahora usted dice, pero Dios quiere que los engañe. Dios no quiere, por eso ahora estamos predicando y enseñando. Pero si la gente no quiere entender en el momento, en el día de salvación, en el tiempo aceptable, entonces Dios mismo, y esto hay Biblia para probar eso, yo estoy predicando eso en los cultos, Dios va a endurecer los corazones de la gente que, pudiendo arrepentirse, estando en el tiempo y teniendo la oportunidad, no lo hace. Entonces aquí el anticristo va a trabajar a sus anchas, Dios le va a permitir hacer maravillas y la gente va a ser engañada. Pero la iglesia en este tiempo va a ser perseguida, la verdadera iglesia. Repito una y mil veces, no los evangélicos. Van a ser perseguidos los verdaderos cristianos. Todas las religiones, incluida la evangélica, va a ser engañada. Créame. Son los verdaderos cristianos los que van a sufrir la persecución, porque va a haber un remanente de entre todo, que ya conociendo estas cosas, teniendo temor de Dios, pues obviamente no va a aceptar al anticristo, y al no aceptarlo, pues se hacen perseguir, o sea, van a ser perseguidos por el anticristo. Aquí es el 6º sello. Aquí es cuando Jesucristo viene y arrebata a la iglesia en la mitad de los 7 años. Aquí arrebata a la iglesia. Suceden 3 cosas. Hay el arrebatamiento de la iglesia, hay el sellamiento de los 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu, y aquí también es la iglesia llevada ante el trono de Dios. Jesucristo lleva a la iglesia y la presenta en el trono del Señor. Eso ya lo veremos también en otra explicación, en otra clase. Y en este día mismo, o sea, aquí empieza el día de la ira de Jehová. ¿Qué es el día de la ira de Jehová? El día en que, una vez que Dios lleva a la iglesia, Jesucristo se lleva a la iglesia de la tierra, Dios comienza a derramar sus juicios sobre la tierra. Ahí se van a cumplir las 7 trompetas que están en Apocalipsis
el capítulo 9, 10 por ahí, ¿no? Y también las copas de la ira, que está más adelante. Eso se va a cumplir aquí, en esta tierra. Es el día de la ira de Dios. Joel le llama el día grande y espantoso de Jehová Dios sobre la tierra. Nunca confunda este día con el anticristo. La iglesia evangélica normalmente confunde y cree que es la misma cosa las dos. No. Esto es paz y seguridad para la tierra, para el mundo, persecución, tribulación sobre la iglesia cual nunca hubo antes por parte del anticristo. Acá en cambio es Dios derramando su ira y sus juicios contra la tierra. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Y eso hay que tenerlo bien clarito, no confunda, porque hay gente que dice, no vamos a estar en la ira, dice de Dios, la Biblia dice que no estamos para ira, y piensa que está hablando de esto, y que nos vamos acá, pero eso no es cierto, no es cierto, se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo, no es cierto, la iglesia va a estar acá. Vimos también en una clase anterior que Jesús después de morir, subió al cielo. Juan vio esto. Dice que fue llevado al cielo en el Espíritu. Y dice que vio un trono allí y a uno que estaba sentado sobre el trono, que es el Padre. Y dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono de Dios, el Creador, Dios, el Padre, él tenía un libro escrito por dentro y por fuera, pero sellado, amarrado, atado con 7 sellos. Y dice que se buscaba una persona digna para tomar el libro. ¿Qué contenía el libro? El libro contenía, es un testamento, es la herencia de Dios. ¿Herencia de qué? La herencia del reino de los cielos, empezando este milenio y todo lo que sigue después en la eternidad. Entonces Dios estaba buscando a alguien a quien darle el poder, la potestad sobre todo este planeta, sobre toda la tierra, y el reino de Dios establecido sobre la tierra. Eso contenía el libro. Entonces a quien Dios le daba el libro, ese ser, esa persona, se constituía en el heredero, el dueño del reino de los cielos y de tantas cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. Hermano, ponme atención, nosotros aquí no tenemos ni idea, ni la más remota idea de lo glorioso y grandioso que va a ser el reino de los cielos. Como le dije el otro día, Pablo fue llevado al tercer cielo y él dice que vio y oyó cosas inefables que no le son dados al hombre expresar. ¿Qué es lo que decía Pablo? Que lo que vio fue tan grandioso, tan glorioso, que era imposible explicarlo. Es como querer explicar a un ciego, que nació ciego, cómo es el mar. ¿Cómo usted le explica a un ciego cómo es el mar? A ver, explícame cómo es el mar. Usted le dice, el mar es un azul bien hermoso, bien lindo. Pero él no sabe qué es azul, porque nunca ha visto el azul. Entonces llega un momento que usted le dice, ¿sabes qué? Perdóname, no te puedo explicar, es que no hay tú no tienes con qué yo te lo pueda comparar. Entonces Pablo dice que esto es tan grande y glorioso, así que por nada del mundo usted crea que este mundo es mejor, aunque tiene su belleza, porque Dios lo creó, pero este mundo está tan degradado, está tan, ¿qué le digo? Afectado, que ha perdido totalmente la gloria con la cual Dios lo creó. Pero de todas maneras quedan algunos destellos y todavía es bonito. Pero este mundo no es mejor que el reino de los cielos. Por eso que dice Juan, hijitos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. No amemos este mundo, amemos el reino de los cielos. Entonces el libro contenía, o era el título de propiedad, la herencia del reino de Dios, pero estaba atado con 7 sellos, o sea que para que se pueda tomar posesión de la heredad se tenían que desatar los 7 sellos que tenían atado al libro. Entonces aquí mismo, cuando Jesús toma el libro de la mano derecha del Padre, o sea, ya toma
el libro porque Él fue el único digno. ¿Y por qué fue digno Jesús de tomar el libro? Ya dijimos, porque Él vino al mundo, murió en la cruz, fue santo y nos redimió a nosotros y al planeta. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, no es solamente al hombre, al mundo. Es el mundo y todo lo que en él hay. Todo lo que hay arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en las aguas. Y todo lo que en ellos hay, Jesucristo lo redimió en la cruz. Solamente que es un proceso hasta que todo llegue a manos de Jesús. Entonces, Él aquí, después de morir, subió al cielo. Por eso es que Juan lo vio como un cordero inmolado, recién crucificado. Y dice que tomó el libro y procedió a desatar los sellos. Entonces, hace 2000 años ya, Jesucristo comenzó a desatar los sellos y desató 4 sellos. Los 4 caballos, los 4 jinetes, esos son 4 sellos. El caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. El caballo blanco es la iglesia, es el primer sello. Estos 4 sellos Jesús los desató conjuntamente, al mismo tiempo. Y han venido cumpliéndose durante estos 2024 años ya. El 5.º sello está por cumplirse, pero los 4 primeros ya están corriendo. El primero es la iglesia, es un caballo blanco, la iglesia es el caballo. ¿Y por qué caballos? Porque en estos 4 sellos, estas 4 cosas, tanto la iglesia como la guerra, como el hambre y la mortandad, han venido extendiéndose y corriendo por el mundo entero, por todo el planeta. El evangelio, si hablamos de la iglesia con el evangelio, la iglesia ha llegado ya a todos los países del mundo. Creo yo que no hay país en el mundo donde no haya llegado ya el evangelio, al menos lo que se conoce como evangelio hasta ahora. Aún en esos países donde no se permite que el evangelio se predique, esos países de la ventana 1040 y los países del Islam, por ejemplo, donde allá hasta encarcelan y hasta matan a los misioneros, a los pastores, a los cristianos, aún allí hay iglesias clandestinas, hay cristianos clandestinos, ahí ya se predica, por eso están matando cristianos, porque los hay, si no, no los pudieran matar. Entonces la iglesia prácticamente está en todas partes. La Biblia no dice que todos se van a convertir, lo que dice es que el evangelio va a llegar a toda la tierra. Váyase usted a donde sea, va a encontrar cristianos, gente que ya conoce al Señor. Por eso que le digo que estamos cerquitita. Quizá lo único que falta es explicar bien lo que es el evangelio del reino, porque eso sí yo creo que la iglesia en términos generales no lo entiende bien, no entiende bien lo que es el evangelio del reino. Entonces la iglesia ya ha corrido y está por todo el mundo. Las guerras, dígame, ¿a dónde no ha habido guerras? ¿Dónde no hay peleas? El hambre, igual, el hambre azota y ha estado presente en todas partes del planeta en diferentes tiempos, pero ha estado presente. Y la mortandad, háblese de erupciones de volcanes, háblese de pandemias y de todo ese tipo de cosas, enfermedades. Eso ha habido a través de la historia. Esto ha venido cumpliéndose y en medio de todo esto ha estado la iglesia. Entonces estamos nosotros casi llegando acá. El 5.º sello es la manifestación del anticristo. Apocalipsis 6 nos habla justamente de este 5.º sello. Él dice que vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios debajo del altar. Y que clamaban y le decían a Dios: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre, no vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dijo que esperaran un poquito más de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos y sus consiervos, que también habrían de ser muertos como ellos. Entonces esto es en este tiempo. ¿Por qué? Porque este tiempo va a ser el tiempo en que van a morir más cristianos, no todos, pero van a morir más cristianos que en ninguna otra época, porque va a haber mucha persecución, mucha hambre y todo eso. Por eso que es bueno entender el mensaje a las 7 iglesias, porque ahí Dios nos avisa y nos prepara para que enfrentemos esos tiempos. Entonces ese es el 5.º sello. El 6.º sello, ya les dije, es la venida del Señor Jesucristo, arrebata a la iglesia. Ese es el 6.º sello. Y el 7.º sello son las 7 copas de la ira y las 7 trompetas primero, y luego las 7 copas de la ira y otros eventos que los vamos a ir viendo. Entonces nosotros estamos viendo por partes. Hemos visto ya algunas cosas, hablamos un poquito del arrebatamiento de la iglesia.
Hemos hablado ya del libro que fue sellado con los 7 sellos, el libro que estaba en la mano derecha del Padre. Y hoy yo quiero hablar acerca de esto, de la iglesia, porque este es el primer sello abierto. Por eso es que usted recuerde, cuando Jesús se fue al cielo, después de morir, 50 días después de la crucifixión, ¿qué sucedió en Jerusalén? Vino el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés. ¿Y qué empezó allí? Allí empezó la era de la iglesia. Ahí fueron llenos del Espíritu Santo y Jesús les dijo, pero seréis llenos del Espíritu Santo cuando haya venido, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí empezó el caballo a correr, el primer sello. Algunos dicen que este es el anticristo, que viene trayendo una falsa paz y tanta cosa. No es así, porque este dice que nació para vencer, y que nació venciendo, y nació para vencer. Él venció en la cruz. Jesús en la cruz no perdió. En la cruz Él venció la muerte, porque resucitó. Y salió para vencer, porque a la final, después de todo esto, Jesucristo es quien hereda. Porque cuando se cumpla el séptimo sello, recuerde que es la séptima, ¿qué le digo? La cadena, soga, lo que usted quiera que está amarrando el libro. Entonces, cuando desata el último, entonces ahí ya se toma posesión de la heredad. Entonces, hoy vamos a hablar, como repito, de este primer sello, de la iglesia. Esto lo sacamos y lo ampliamos acá. Está en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Nos explica allí Jesús lo que va a pasar con la iglesia desde su tiempo hasta su venida. Acá están los 4 sellos, y usted nota que el primer sello, la iglesia, se extiende hasta la venida del Señor Jesús, porque la iglesia va a estar aquí. Estos otros 3, la guerra, el hambre y la mortandad, aquí cesan. ¿Por qué? Porque el anticristo viene y pone paz, soluciona los problemas y todo lo demás. Lo que continúa es la iglesia en este tiempo, pero como le repito, perseguida, atribulada, como nunca antes. Pero sigue estos 3 años y medio hasta acá, mientras que el anticristo pone paz. Dios le permite que ya no hayan más huracanes, no hayan terremotos, que no haya hambre, que todo se solucione. Dios le va a dar autoridad para que Él opere durante 42 meses, 1260 días, o 3 años y medio, o tiempos y la mitad de un tiempo, como quiera ver, todo eso es 3 años y medio. Entonces, aquí ampliamos, y Dios y Jesucristo nos indica qué va a pasar. Ahora, póngame atención. Dice en Mateo 16 que Jesús, dice, viniendo a la región, Jesús, ¿no?, a la región de Filipos, de Cesarea de Filipos, dijo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún otro de los profetas. Y Jesús les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro le respondió y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta creencia, sobre esta fe, sobre esta declaración, sobre esta revelación, gente con esta revelación de quién soy yo, levantaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Recuerda que Jesús estaba aquí, inclusive antes de morir en la cruz. La iglesia todavía no existía. La iglesia comenzó a existir desde Hechos capítulo 2, desde Pentecostés. Ahí empezó la iglesia, ya oficialmente. Entonces Jesús dijo, hablando en futuro, dijo: sobre esta roca
edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que la iglesia en estos 2000 y pico de años, hasta que Él venga por segunda vez, no iba a ser derrotada por el infierno, que no iba a desaparecer, que nada le iba a vencer. Y usted sabe que la iglesia ha sido perseguida. Han quemado montañas de Biblias. Ha estado en medio de guerras y de tantas cosas. Sin embargo, la iglesia no ha muerto. La iglesia ha permanecido viva estos 2000 y pico de años que llevamos ya. Y vamos a llegar acá vivos todavía. O sea, la iglesia viva, la iglesia como cuerpo, la verdadera iglesia. Y va a ser arrebatada. Y vamos a descender aquí para heredar juntamente con Jesús, porque la Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Cristo es el que hereda esto porque Él fue digno, Él tomó el libro, Él desató los sellos y nosotros reinaremos con Él, porque hemos creído en Él y seremos coherederos juntamente con Cristo. Por eso es que Él será el Rey de Reyes y nosotros seremos los reyes y los señores que vamos a estar teniendo a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores en el reino de los cielos. Entonces Jesucristo dijo, mi iglesia no será derrotada, no será vencida. Y eso se ha cumplido. La iglesia ha sido perseguida, han tratado de exterminarla, pero la iglesia ha triunfado y ha vencido. Como repito, está en todo el mundo. Hay lugares donde todavía se la persigue, pero desaparecerla no han podido ni lo podrán jamás. En esos países, en esos mismos países donde tanto se persigue a la iglesia, créame que ahí está creciendo la palabra. Porque mientras más se la persigue, más crece. Así sucede. Entonces, la iglesia le ampliamos acá. Dice Juan en Apocalipsis 1 que él estaba en la isla de Patmos por causa de, ya Juan viejito, debe haber tenido, 80, 90 años ya en esa época, cuando él fue llevado o desterrado, se cree que fue desterrado a una isla llamada Patmos. O sea, ahí la isla era una cárcel, porque no había por dónde escapar. Entonces ahí estuvo él, se cree que él estuvo desterrado allí. Y ahí él tuvo la revelación del Apocalipsis. Dice que él estaba allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Recuerde, Juan vivió aquí. Siempre hay que ubicarnos en el tiempo. Por eso es que a veces no entienden la Biblia, porque no se ubican. Siempre hay que ubicarse en el lugar y en el tiempo, sobre todo, en que estuvo. Juan estaba aquí cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Y dice que él, en el Espíritu, estuvo en el día del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que discute si el día del Señor es el sábado, que es el domingo, que es el lunes. No se trata de eso. El día del Señor no es ni sábado ni domingo. Todos los días son de Dios. ¿A qué se refiere Juan cuando dice que estaba en el día del Señor? En el Espíritu, en el día del Señor. Se refiere que fue llevado a este día acá. O sea, él en visión, en espíritu, fue llevado al día del Señor. El día en que Jesucristo viene. Por eso es que él dice, el leguito dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán la lamentación por él. Sí, amén. Entonces él estuvo aquí. Ese es el día del Señor. ¿Por qué? Porque aquí la iglesia es arrebatada y empieza el día grande y espantoso. Ese es un día doble, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque por un lado la iglesia es levantada, pero al mismo tiempo empiezan los juicios de Dios inmediatamente. Entonces es el día grande y espantoso de Dios. Y también es el día grande para la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene y nos lleva con Él. Resucitan los muertos y los vivos somos transformados y vamos juntos con el Señor. Entonces Juan lo que está diciendo es que fue llevado en espíritu al día del Señor. No, ¿para qué? Porque Dios le iba a revelar todo lo que iba a pasar desde su tiempo en adelante. Y fue en espíritu porque no podía ir en cuerpo. Tenía que ser una visión. Todo era una revelación.
Entonces dice que Juan escribe y dice que él estaba allí y que de pronto oyó una voz detrás de él tan fuerte como de trompeta, que le decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y le dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Eso, bueno, tendría que ir al mapa, pero eso es lo que más o menos hoy en día cubre lo que es Turquía, ¿no? Y más o menos por ahí, también parte de Grecia. Esos países, hay algunos nuevos ahí por ese sector. Pero en todo caso, en ese sector estaba ubicado estas 7 iglesias, eran iglesias locales, iglesias que existían en esos tiempos. Y le dijo: escribe estas iglesias, y Dios toma para su revelación, para su propósito, toma 7 de las muchas que habrían en ese tiempo, 7 iglesias como referentes para poder dar la enseñanza y la profecía. ¿Cuáles son estas 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias, ¿no? Ahora, en el orden en que están dadas allí, si estudiamos un poquito la historia, yo repito, estoy dando esto a vuelo de pájaro porque cada iglesia se puede sacar mensajes, sermones, varios sermones de un solo mensaje a una iglesia. Pero por asunto de tiempo no me voy a detener. Tal vez más adelante, los domingos, que sí, ya daremos sermones acerca de del mensaje de cada iglesia. Pero por ahora vamos a decir cosas generales nada más y a vuelo de pájaro, como decimos. Entonces, Éfeso representa la iglesia del inicio, del comienzo, la iglesia apostólica. Cuando recién se comenzó, recuerden que Jesús tenía 12 apóstoles. Bueno, Judas se murió, pero ellos eligieron otro en lugar de Judas. Pero habían 120 el día en el aposento, en el día de Pentecostés. Y todos eran discípulos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron llenos para ir y predicar el Evangelio en todo el mundo. Entonces, la iglesia de Éfeso representa a esta primera generación, donde estaban los verdaderos y genuinos discípulos del Señor Jesús. Ahora tenemos un poco de payasos que también se llaman apóstoles, pero estos están con cuicas, estos ni siquiera saben lo que están diciendo, porque un apóstol, según la Biblia, tuvo que haber sido un testigo presencial de Jesucristo. No, cuando los apóstoles decidieron escoger a una persona para que reemplazara a Judas, ellos dijeron: tiene que ser alguien que haya estado con nosotros y hayan visto con sus ojos todo lo que el Señor Jesucristo. Fue como un requisito para poder establecer un apóstol. Pablo no fue de apóstol de Jesús, pero se lo llama apóstol. ¿Por qué razón? Porque Pablo, aunque no estuvo con Jesús terrenalmente, sin embargo, él fue llevado al tercer cielo y ahí le fue revelado directamente del Señor Jesucristo el Evangelio. Por eso es que él en Gálatas dice que el evangelio que él predicaba no se lo enseñó carne ni sangre, hombre alguno, sino que Dios mismo se lo reveló, porque él se dice que 14 años estuvo en Arabia inclusive, antes de comenzar su ministerio apostólico. Y él recibió directamente al Señor Jesucristo la revelación. Y de allí para acá, esa revelación ha estado escrita en la Biblia. Y nosotros somos personas que les hemos creído a ellos. Ya no hay apóstoles. No se trague eso, hermanos. Son payasos. Es gente que le gusta ponerse títulos para sentirse importantes. Pero bueno, en todo caso, esta iglesia de Éfeso es la iglesia del inicio. Cuando se comenzó a predicar el Evangelio, al mismo tiempo comenzó la persecución. Si usted lee Hechos, se predicaba el Evangelio, pero también comenzó una persecución tremenda. Y en las siguientes décadas, casi comenzando la iglesia de Éfeso, también comenzó la persecución, la tribulación sobre la iglesia. El Evangelio se extendió por todos lados y obviamente era algo nuevo y fue atacado en todos lados. Los cristianos fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron arrastrados, fueron apedreados y fueron muertos. Entonces apareció la iglesia de Esmirna. Por eso que si usted lee el mensaje de Esmirna, habla de una iglesia que está en tribulación, que está en pobreza y que está siendo aborrecida aún de los mismos que se llaman judíos y no lo son, porque ustedes saben que los judíos fueron los que más persiguieron a la iglesia al comienzo, al mismo Señor Jesús.
Es una iglesia que el Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer, o sea, vas a seguir sufriendo por causa de mí. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, les decía, y tendréis tribulación por 10 días. Pero escúchame, le dijo: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A esta iglesia el Señor ni siquiera le dice que le va a salvar, le va a librar de la tribulación. No dice que le va a librar de ir a la cárcel. Le dice que van a morir. Y lo que le pide a esta iglesia es que le sea fiel hasta la muerte. O sea, escúcheme, que muera confesando a Jesucristo. Que muera sin renegar de Jesucristo. Y yo te daré la corona de la vida. Acá abajo yo he puesto otro cuadro explicando, como repito, a vuelo de pájaro nada más, explicando lo que contiene el mensaje a cada iglesia. Aquí están los nombres de las 7 iglesias. Aquí está Jesús, o sea, la manera como Jesús se presenta a cada iglesia. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Entonces Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y como el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. A la iglesia de Esmirna le dice: yo soy el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y el que vivió. ¿Por qué le dice esto a la iglesia de Esmirna? Porque ellos estaban en tribulación y lo estaban matando. Y lo que le estaba diciendo Jesús es: no tengan miedo a la muerte. Yo ya morí. Y mira que estoy vivo. Así va a pasar con ustedes. Los pueden matar, los van a matar, pero usted y yo vencemos la muerte. ¿Qué es vencer la muerte? Vencer la muerte no es no morir. Eso es huir de la muerte. Vencer la muerte es morir y resucitar. Jesús venció la muerte porque Él murió y la muerte no lo pudo retener. Él derrotó la muerte y resucitó. Entonces, Él a la iglesia de Esmirna le dice: yo estuve muerto ahí. Sé que están sufriendo, sé que están matándoles, yo sé que les están persiguiendo, pero quiero que sean fieles hasta la muerte, porque yo fui fiel hasta la muerte a mi Padre y estoy vivo, resucité. Entonces, es un mensaje tremendo y hermoso a la iglesia de Esmirna. Y así a cada iglesia Jesús se le presenta de diferentes maneras. La segunda sección yo puse lo que ama, lo que Jesús ama. O sea, lo bueno que tenía cada iglesia. Lo que Jesús destaca por cada iglesia. Como repito, no es una lista muy minuciosa, pero nos sirve como referente. La tercera sección es lo que Dios aborrece, lo que Dios no le gusta de las iglesias, de lo que están haciendo mal. Entonces, hay iglesias, por ejemplo, que en Sardis, por ejemplo, Jesús no tiene nada bueno que decir esta iglesia. Era una iglesia que tenía el nombre de que vivía, pero estaba muerta, ¿no? Y sus obras no eran perfectas. Entonces, no hay nada bueno que Dios destaque para esta iglesia. Asimismo, lo que Él ama, lo que Él aborrece, a esta iglesia que es la de Esmirna, que le digo que estaba en persecución, tampoco le reclama nada. ¿Qué le va a reclamar si esa pobre iglesia estaba perseguida, hecho pedazos? Solamente le decía que sea fiel, que se mantenga, que no se rinda, que si toca morir, que mueran, pero que mueran sin renegar de Dios, porque van a resucitar. Y la última sección, la recompensa para los vencedores, porque a todas las iglesias les dice: el que venciere recibirá tal cosa. Por ejemplo, a Esmirna le dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, ¿por qué? Si es que mueren creyendo en Jesucristo, sin renegar, sin rechazar a Jesucristo, y mueren así, pues Él los va a resucitar, y en la segunda muerte ya no tendrá poder sobre ellos, vivirán para siempre. Entonces, a cada iglesia Él trata con estas diferentes cosas, ¿no? Entonces, hablando otra vez de Éfeso. Éfeso es la primera iglesia del primer siglo quizá. Esmirna, casi inmediatamente empezó también a existir ese tipo de iglesias que eran perseguidas. Hermanos, es tremendo
Es tremendo. En el tiempo en que se comenzó a predicar la palabra de Dios, después de que Jesucristo murió y ascendió al cielo, se dice, por ejemplo, que en Roma fueron perseguidos de una manera brutal. Los cristianos eran llevados a los circos romanos. Se dice, no, esto está en la tradición, que a veces botaban a la arena del Coliseo, botaban 10, 20 cristianos, supuestamente para que peleen contra los leones, contra las fieras que no habían sido alimentadas varios días, justamente para que estén hambrientas, con la esperanza la gente ver el espectáculo, que los cristianos corran, que traten de defenderse de los animales, de las fieras. Pero dice que lo que pasaba siempre es que los cristianos en el centro de la arena se reunían, se arrodillaban, se abrazaban y comenzaban a cantar y adorar a Dios. Cosa que venían los leones y los despedazaban, pero ellos morían alabando y adorando a Dios, porque ellos sabían, ellos sabían que si morían y eran fieles a Dios hasta la muerte, iban a recibir la corona de la vida, iban a resucitar e iban a heredar la vida eterna. Que por miedo a los leones no podían ellos blasfemar contra Dios ni negar a Dios, porque en ese caso se estarían yendo al infierno y no había tal. Entonces ellos estaban decididos, y de ese tipo de cristianos se necesita y se va a necesitar más que nunca en este tiempo. Gente que diga, listos, si tengo que morir, muero. Entonces, esta iglesia de Esmirna fue una iglesia perfecta. No, perfecta, así como Filadelfia también es una iglesia perfecta. Pero sucede que después, al tercer siglo después de Jesucristo, hay un emperador romano, Constantino, que se hace cristiano. Ya 3 siglos después, hablamos bastante tiempo, se hace cristiano. Dice que un día vio un rayo, no sé qué cosa, que el caballo se cayó y esto, que este otro, y él decidió ese día hacerse cristiano, porque ya la iglesia, como le decía, dice que cuando los cristianos morían en la arena, así cantando y alabando a Dios, dicen que en las gradas, la gente que estaba viendo, por cada cristiano que moría en la arena así, habían 20, 30, 50 que se convertían a Cristo, viendo ese testimonio. Porque la iglesia, mientras más perseguida es, más. Vea, en este tiempo mismo yo he leído libros, por ejemplo, en esos países de la cortina de hierro que había no hace mucho, cuando el comunismo era fuerte todavía y se prohibía la predicación del evangelio. Ustedes saben que en Rusia se quemaron montañas de Biblias y de libros cristianos cuando el comunismo tomó esas naciones. Montañas, era prohibido ser cristiano. Pero aún así habían cristianos que contrabandeaban Biblias a la Unión Soviética de esa época. Yo me leí un libro que se llama El contrabandista de Dios. Y era la historia de un hermano que se dedicó toda su vida a meter Biblias de contrabando a esas naciones. Se cuenta, hermano, de que leí la historia de que habían comunidades donde eran cristianos, pero no podían expresar su cristianismo públicamente. Dice que ellos tenían tanto deseo y tantas ganas de cantarle a Dios, pero no podían. O sea, no podían en ninguna parte reunirse o así sea uno solo, cantar en la casa, porque si alguien te escuchaba, te denunciaba y te ibas a la cárcel. Entonces, ¿qué hacían algunos de ellos? Son testimonios reales. Dice que lo que hacían es hacer un hueco en la tierra, grandecito, donde entraba la cabeza de ellos, con un poco de aire adentro, de espacio para poder respirar. Metían la cabeza allí, por afuera se cubrían con colchas, lo que sea, para que no salga el ruido. Y dice que ahí cantaban con todas las fuerzas, a todo pulmón, las canciones a Dios. Porque no podían cantar libremente. Entonces metían la cabeza
se cubrían bien para que no salga el sonido, y ahí le cantaban a Dios y expresaban toda su energía y todas sus ganas de cantarle a Dios. Entonces yo digo, sí, sería bueno que esto sepa cada cristiano hoy en día, porque aquí ni con guitarra quieren cantar. O sea, ¿me entiende? A veces la gente está que ni los labios mueven, o algunos están como mi nieto, el Teo, que son de la última sílaba repiten de cada estrofa, o sea, se da cuenta, sin embargo, es así. Bueno, Esmirna. Se convierte después Constantino. ¿Y qué hace Constantino? Constantino adopta la religión cristiana como la religión oficial del Estado. La iglesia pasa de ser perseguida a ser protegida por el gobierno. Entonces comenzó un, entre comillas, avivamiento de la iglesia. Hasta este entonces la iglesia no tenía templos. ¿Qué templos van a tener si los mataban por ser cristianos? Pero aquí, ¿qué es lo que pasó? Que comenzaron más bien a perseguir a los que no eran cristianos, los paganos, y muchos de los templos paganos pasaron a manos de los cristianos. Y comenzó la era de los templos, de las famosas iglesias. Porque Cristo no nos mandó a hacer templos. Yo les soy franco, Cristo no nos mandó a hacer esto. Ahora ya tenemos esto, ya estamos aquí, pero lo que se nos mandó fue a predicar el evangelio a toda persona. La iglesia en ese tiempo no tenía templos, predicaban en las casas, donde sea. Y así se regaba más el evangelio. Ahora tenemos templos y aquí nos metemos los que somos religiosos, pero ya no predicamos en las casas. En esa época, como no había templo donde reunirse, todo el mundo hablaba a sus vecinos y así es como el evangelio fue creciendo y creciendo. Entonces, la iglesia pasa a ser protegida y se une la iglesia con el Estado, con el poder. Y eso contamina la iglesia. Y junto con esto, enseguida aparece Tiatira. Tiatira, en cambio, es la iglesia donde el mundo estaba metido dentro de la iglesia. Ya tenemos a una Jezabel profetizando y enseñando dentro de la iglesia. Entonces ya entró el mundo. Hermano, estas iglesias, aunque esta fue la del inicio, sin embargo esta iglesia sigue existiendo en diferentes partes del mundo. Hay iglesias locales parecidas a Éfeso. Todavía hay lugares donde la iglesia es como la iglesia de Esmirna. Aún cuando estamos aquí, todavía hay. O sea, porque como decimos en los países del Islam, es Esmirna todavía. O sea, ellos están viviendo así. En la China mismo, o sea, dicen que hay muchos lugares donde los cristianos son muy perseguidos. Entonces todavía sigue existiendo. Pérgamo todavía existe también. Hay muchas iglesias locales donde no es Cristo quien gobierna, sino a veces hasta el diablo. Por eso dice la Biblia que hay sinagogas de Satanás, en lugar de ser iglesias. Yo no señalo a ninguna en particular, pero la Biblia dice y sé que tiene que haber. Entonces, hay iglesias como Tiatira, donde usted ve puro mundo. A veces el grupo de alabanza, muchachas sexys, muchachos sexys también, ya le ponen el humo y ya es una cosa del mundo totalmente copiado y igualito al mundo. Ustedes sean sencillos, no llamen la atención. Nosotros ya hicimos, cuando construimos esto, hicimos la tarima, pero yo créanme que ahora yo ya no construiría con tarima. Porque la tarima es para las estrellas, es para los... O sea, aquí es Cristo la estrella. Y no se debería llamar la atención a nada ni a nadie, en realidad. Pero bueno, ahí estamos. Entendamos estas cosas y que nuestro corazón sea puro y limpio delante del Señor.
Tiatira, donde hay fornicación. Iglesia donde hay fornicación, donde hay adulterio y de todo. Hay gente que come lo sacrificado a los ídolos. No quiere decir que te comes la comida que echa la vecina por la misa del niño, no es eso. Quiere decir que comes lo que el mundo idolatra. Por ejemplo, cuando tú idolatras a Luis Miguel, estás comiendo lo sacrificado a los ídolos. Cuando alguien es fanático de la Liga, del Barcelona, eso es idolatría. Vas al estadio y a veces ni a la iglesia vas por eso. Estás comiendo lo sacrificado a los ídolos, etcétera, etcétera. Podríamos poner un poco de ejemplos. Cuidemos nuestros corazones. La iglesia va degradándose. ¿Y qué da como resultado? Una iglesia muerta. Esta iglesia corresponde al tiempo del oscurantismo. Duró más o menos 1000 años, cuando el catolicismo tomó el control de todo, hasta los años más o menos 1500, donde la iglesia prácticamente, como dice la Escritura, tienes nombre de que vives y estás muerta. Y así fue. Sin embargo, dice, tienes unas pocas personas allí en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Unos 4 pelagatos se puede contar en este tiempo de aquí. De todas maneras, Dios mantuvo un remanente muy pequeño, pero se mantuvo, porque dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Entonces, esta es la iglesia a la cual Dios no alaba nada, no tiene nada de bueno, y le reclama todo, Sardis. Pero en los años 1500 más o menos vino la Reforma protestante y vino un renacimiento, se puede decir, de la iglesia. Con la invención de la imprenta y el descubrimiento de América, el desarrollo de las comunicaciones, esto hizo que la palabra de Dios fuese impresa y comenzase a regarse por todo el mundo. Con el descubrimiento de América vinieron, no solamente los católicos, también vinieron los evangélicos acá a la América. Acá a América Latina, los católicos. Pero a Estados Unidos vinieron los puritanos, vinieron los cristianos del norte de Europa. Gente muy entregada a Dios. Por eso que Estados Unidos se edificó sobre una sociedad muy puritana, muy santa, muy consagrada a Dios. Tal es el hecho que ellos venían con sus familias a colonizar Norteamérica. Ellos no trajeron, acá en América Latina dice que vinieron los presos, los mandaron con Cristóbal Colón. Vino lo peor de la sociedad que tenían en España. Esa gente se vino con Colón acá. Y vinieron solos, cosa que aquí se aprovecharon de las Indias y nacimos nosotros, los mestizos. Y una depravación total. Y por eso es que se ven los resultados como sociedad. En Estados Unidos fueron los puritanos, fueron con sus familias, no se mezclaron con los indígenas. Y eran cristianos. Y cuando organizaron el país, la nación, lo hicieron, la primera constitución fue hecha de acuerdo a los mandamientos de la Biblia. Hasta no hace mucho en Estados Unidos, el presidente de la República tomaba su juramento cuando hacía su posesión, poniendo la mano en la Biblia. Por eso que Estados Unidos se desarrolló tanto, una nación bendecida por Dios, porque fue levantada por una sociedad cristiana. En Inglaterra y en Europa también se levantaron movimientos cristianos bastante fuertes. Esta fue Filadelfia, el renacimiento de la iglesia. Hubieron grandes predicadores, Charles Spurgeon y una cantidad de predicadores muy buenos que hasta ahora están sus libros y son de inspiración, sirven de inspiración a muchos cristianos. Pero una vez que la iglesia también otra vez creció y floreció y con esos buenos cristianos, una vez que ya esto se hizo grande, aparece la Odisea. Y nosotros somos la Odisea, somos la última iglesia.
Una iglesia cómoda, una iglesia tibia. Hoy en día la gente de la iglesia no es ni fría ni caliente. Hablando en términos generales, siempre hay excepciones, siempre hay un remanente de Dios. Pero hoy en día la gente no es ni cristiana ni mundana. O sea, tú eres cristiano, pero no tan cristiano como para llamarte realmente cristiano. Pero tampoco eres tan mundano como para llamarte mundano. Estás con una pata allá y otra pata acá. O sea, estás recibiendo la palabra del Señor, haces las cosas de los cristianos, pero también haces las cosas del mundo allá afuera. Y todo esto se da por la comodidad que tenemos, porque no hay persecución. Tenemos derechos, ahora las religiones tienen derechos constitucionales. Entonces, ahora, por ejemplo, si alguien nos quiere perseguir por ser cristianos, ahora lo mandamos preso, porque hay libertad de culto. Y hay una ley de cultos. Nadie te puede, ni por tu raza, ni por tu religión, ni por tu sesgo político, nadie te puede perseguir ni te puede discriminar. Si alguien lo hace, tú puedes, inclusive ahora hasta por el género sexual, nadie te puede decir nada. Tú puedes decir que eres un caballo, y que tu mujer es una yegua, que así te percibes, que así te ves. Y si tú dices, pero estás loco, oye, te pueden mandar a la cárcel. Porque tienes que aceptar supuestamente lo que ellos dicen, que lo importante es cómo ellos se perciben. Entonces, esta última iglesia es la iglesia de la Odisea, la iglesia de este último tiempo. Esta es la historia de la iglesia en estos 2024 años. Hemos venido, como repito, esta iglesia comenzó así, pero todavía tenemos iglesias donde tenemos que probar que ciertos apóstoles son mentirosos, que no son apóstoles. ¿Sí? Tenemos iglesias que de pronto están bien en la doctrina, pero han dejado su primer amor, ya no le sirven a Dios con la pasión que Dios quiere que le sirvamos. La de Esmirna, todavía hay lugares en el mundo donde la iglesia está siendo perseguida y es atribulada, como lo fue Esmirna, donde les matan, les encarcelan. Son algunos lugares en la tierra, pero ahí está, pero ahí sucede. Pérgamo, todavía hay iglesias donde el poder político, donde la iglesia no se gobierna como dice la Biblia, sino que se gobierna de otras maneras. Esto va generando que el mundo se meta en la iglesia y ya las cosas no se hacen de acuerdo a la palabra de Dios, ni a la santidad, sino de acuerdo, ya no es como la Biblia dice, sino de acuerdo como lo hacen allá. Ya los músicos, como dije antes, ya quieren parecerse a los que tocan allá afuera. O sea, igualito quieren hacer lo mismo acá dentro de la iglesia. Eso no es así. O yo estoy exagerando. No digo aquí. Pero eso está pasando. Vaya usted a esos conciertos. Los pastores ya no quieren ser pastores conforme a la Biblia, ahora ya quieren ser motivadores, coaching. Ya no quieren enseñar como la Biblia enseña, señalando el pecado, condenando el pecado, hablando de santidad, exigiendo obediencia al pueblo, sino que ahora lo que quieren es hacer reír a la gente, que la gente se sienta bien, que se ría, que llore de alegría cuando le dice alguna cosa, que aplauda y diga qué chévere, cómo me llega. Entonces tú sales muy motivado de la iglesia y sales de aquí a seguir pecando afuera, porque no te hablaron del pecado, no te hablaron de santidad. Te mandan muy motivado, pero no cambiado. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo las cosas como en el mundo. Ya los que dan los discursos, las prédicas, ya quieren ser como los de allá afuera. Hay iglesias que tienen nombre de cristianas, iglesia cristiana, iglesia bautista, iglesia pentecostal, pero están muertas, más muertas hay más muertos que en un cementerio, espiritualmente hablando.
A veces solamente el nombre de cristiano tienen, nada más. Pero están muertas. Hay iglesias también como Filadelfia, que están en auge, que están creciendo, que están... Y la gran mayoría ahora es la iglesia de Laodicea. En todas las denominaciones. Iglesias cómodas, donde ya la gente se pelea por la cantidad de plata, ya ahora se pelea para ver en qué invertimos el dinero de la iglesia, qué otra cosa construimos, donde ya los temas de discusión son otra cosa. Esto a vuelo de pájaro, porque como repito, se puede hablar sermones y sermones de cada una de las iglesias. Sin embargo, ese no es el propósito por ahora. Vamos a dejar allí. La otra semana, en la próxima clase, vamos a continuar con este mismo cuadro, explicando algunas cositas más. Pero por ahora vamos a quedarnos allí. Entonces, que estemos bien claros, ¿no? Que esta es la línea del tiempo. Que nosotros estamos, somos el primer sello, pero que hemos venido junto con las guerras, con el hambre y la mortandad. Estamos llegando ya al final de este periodo. La iglesia está profetizada por Juan, pero que va a ser así, ¿no? Pero nosotros estamos ya acá, al final. Nosotros somos más la iglesia de Esmirna. O sea, aunque nuestra iglesia es sencilla comparada con otras, pero compare esta iglesia con una iglesia del primer siglo. Esto es un palacio. O sea, es una iglesia sencilla comparada con las que tenemos ahora, pero si la comparamos con lo que tienen quizá en algunos otros lados, no sé si se ha visto en las redes sociales, a veces salen que debajo de un árbol se reúne la iglesia a hacer culto. Que la batería que usa son tarros, nomás ahí están tocando con tarritos, porque no tienen con qué más hacer bulla y tocar y cantarle a Dios. O sea, somos la iglesia de Laodicea, pero seamos vencedores, seamos genuinos y verdaderos cristianos. Entonces, esta iglesia está aquí descrita. Y a su vez acá está el mensaje, un resumen del mensaje a cada una de las iglesias. La próxima semana vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Quiero hablar de esto, de que a todas les dice: yo conozco tus obras. ¿Qué conoce Dios? Dicen, no dice: yo conozco tu fe, tus obras. Porque la fe es para que hagas buenas obras. A tal punto que dice Santiago que el que dice que tiene fe y no tiene obras, no tiene fe. Está engañado. Porque si no hay obras, no hay fe. Donde hay fe, hay obras. Porque al final lo que Dios quiere ver son obras. Obras por la fe en Jesucristo, pero obras. O sea, que por la fe en Jesús ya no adulteres, ya no forniques, ya no robes, ya no calumnies, ya no pelees, ya no ofendas. Obras. Tu fe tiene que traducirse en obras. Es como cuando tú coges dinero. Eso es para comprar la comida, comprar el gas, pagar el arriendo, es para ¿me entiendes? Es para las cosas. Así es la fe. Dios te da la fe en Cristo Jesús para que tú puedas obrar. A todas le dice: yo conozco tus obras. Y a todas les dice: el que venciere. Entonces aquí hay una gran confusión en la iglesia con esta cuestión de: no, es que por fe somos salvos. Entonces piensan que pueden obrar como les da la gana y que porque son salvos por fe, entonces van al reino. Están con cuicas, están totalmente equivocados. Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el cielo. No es todo el que me dice yo tengo fe, sino el que hace estas obras, el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Entonces, hermano, que a usted no le engañen. No sé cómo. Hablaremos más la próxima clase de esto. Amén. Pongamos en pie y vamos a orar al Señor.
Oremos. Padre bueno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos por tu Espíritu Santo, porque por el Espíritu Santo nos das entendimiento, palabra, sabiduría, revelación. Gracias, Señor, por hacernos entender los tiempos, por ayudarnos a ubicarnos en los tiempos proféticos correctos, Dios. Gracias. Nosotros entendemos ya por tu palabra que cuando Jesús murió en la cruz, resucitó y subió al Padre, fue declarado digno de recibir la herencia de Dios, el reino de los cielos, para ser el amo, dueño y señor, rey de reyes y señor de señores del reino de los cielos. Pero vemos en tu palabra que cuando Él recibió eso, hace 2000 años atrás, después de haber ascendido a los cielos, dice que ese libro estaba atado con 7 sellos, que había que desatar los 7 sellos para que la herencia, la heredad, pueda ser tomada, se pueda entrar en posesión de esa herencia. Entonces Jesús comenzó hace 2000 años, después que ascendió al cielo, comenzó a desatar los sellos. Y entendemos por tu palabra y por la revelación tuya que los 4 primeros sellos fueron desatados inmediatamente. Y que durante estos 2000 y pico de años que llevamos y que ya estamos al final de este periodo, principio de dolores, al final de este periodo de los 4 sellos primeros, de los 4 caballos, los 4 jinetes, como se le quiera llamar, que estamos al final de esos. Y que la iglesia es uno de esos caballos, es el primero. Por eso es que inmediatamente, una vez que subiste al cielo, enviaste el Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre tus discípulos, para que pudiesen predicar el Evangelio de Jesucristo en todo el mundo y a todas las naciones. Y este Evangelio ha venido siendo predicado. La iglesia, que es el caballo, ha venido recorriendo y ha llegado hasta los últimos rincones de la tierra. Con el Evangelio de Jesucristo, que es el jinete, quien salió venciendo y para vencer, y que le fue dada una corona, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios, hemos entendido que también nos dejaste, Señor, escrito lo que iba a pasar con la iglesia, y nos dejaste recomendaciones, y nos dijiste qué debíamos rechazar y qué debíamos afirmar. Y en los 7 mensajes a las 7 iglesias, a los 7 pastores, tú, Señor, pues nos indicas lo que nosotros tenemos que saber, lo que tú amas, lo que tú quieres que hagamos, y también nos indicas lo que no quieres que hagamos, que de qué debemos cuidarnos, y también nos indicas las consecuencias. ¿Qué pasará con el que venciere? Con el que es genuino y verdaderamente cristiano. Y por ende, pues también, ¿qué sucederá con aquellos que no vencen? Que se dejan arrastrar por la religiosidad. Dios, sabemos y nos damos cuenta que estamos ya en la última parte, que somos, en términos generales, la iglesia de la Odisea. Que aunque todavía hay iglesias como Esmirna, Señor, en algunas partes del planeta, que aunque hay iglesias como Filadelfia, y que hay iglesias como qué sé yo, como Pérgamo, como Tiatira y como Éfeso, sin embargo, la mayoría de las iglesias en el mundo entero son como la Odisea, una iglesia cómoda, una iglesia con lujos, una iglesia que tiene tantas facilidades, pero es una iglesia de mixtura, es una iglesia mezclada, es una iglesia tibia,
donde los cristianos hacen las cosas del mundo sin dejar de hacer las costumbres de la iglesia. De tal manera que no son ni mundanos, ni son cristianos. Son tibios. Y lo terrible es que tú vomitas la tibieza. Preferible ser frío, aunque de todas maneras eso lleva a la condenación, pero recibirá menos condenación el frío, que vaya al infierno, que el tibio. Porque el frío es frío y no juega contigo, Señor. Pero el tibio conoce, está oyendo, está leyendo y conoce la verdad. Y aún así comparte con el mundo. Dios, ayúdanos a hacer la iglesia, a ser los vencedores, a ser el remanente, ese pueblo que sí es caliente, aún en medio de esta iglesia última de la Odisea. Creemos en Jesucristo y te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones. Queremos ser cristianos genuinos y verdaderos. Abre nuestros ojos para ver de qué formas nomás estamos mezclados y qué cosas del mundo hemos metido a la iglesia, porque a veces ni siquiera de eso somos conscientes. Estamos haciendo cosas y no sabemos que esas cosas no son de ti, Señor. Abre nuestros ojos. Queremos ser fieles, queremos ser puros, queremos ser santos. Queremos ser perfectos, Dios. Ese es nuestro deseo y nuestra oración en esta noche. Derrama tu gracia y tu misericordia, Dios, con tu iglesia en el mundo entero y con todos aquellos que son genuinos y verdaderos cristianos, porque tú tienes un remanente, Dios, en todo el mundo y en todo el planeta. Hay un remanente. No son todos los evangélicos, no son todos los católicos, pero hay un remanente, Dios, en medio de todo esto, que no han doblado sus rodillas delante de Baal y que no han besado esa imagen, Dios. Gracias. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Sigue dándonos más entendimiento y sabiduría. Queremos más y queremos saber más de ti. Pero al mismo tiempo queremos que esa palabra actúe, obre en nosotros, porque no queremos ser tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Papito Dios. A ti la gloria y la honra. Y la iglesia dice amén y amén. Dios los bendiga a todos. Una buena noche.